Sí, y con un tema que a todos nos preocupa, según un estudio realizado por el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social, se ha detectado que el 77% de las familias del quintil de menores ingresos tiene deudas y destinan el 60% de sus ingresos al pago de estas. Queremos conocer algunos consejos para saber cómo sobrellevar este endeudamiento y cuándo se convierte en sobreendeudamiento. Estamos con Jorge Gándara, él es experto en bienestar financiero y gerente general de Payroll Bienestar. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, Bueno, bien. este estudio del FOSIS y del Ministerio de Desarrollo Social era enfocado a los quintiles de menores ingresos, pero me parece a mí que este tema del endeudamiento es perfectamente extendible también a la clase media y a casi toda la sociedad chilena que vive en este sistema muy consumista donde se nos impulsa a endeudarnos muchísimo. ¿Cuándo ya el endeudamiento es preocupante? ¿Cuándo yo tengo que decir, me sobrepasé, estoy sobreendeudado, ya no tengo deudas que son llevaderas? De acuerdo. Lo primero es corroborar perfectamente lo que tú dices. Efectivamente, el sobreendeudamiento y el endeudamiento cruza todas las fronteras de ingreso y por lo tanto lo que arroja este estudio de FOSIS acerca del 20% de los hogares más pobres es una realidad que nosotros venimos advirtiendo también a nivel de los empleados de muchas de las empresas. Nosotros hemos publicado artículos, hemos hecho muchos estudios y llegamos a la conclusión de que generalmente el 50% de los colectivos de muchas empresas se encuentran sobreendeudados. Ahora, estamos hablando generalmente de consumo, Importante hacer la distinción de que estoy refiriéndome más bien a deudas de consumo. Y desde ese punto de vista, nosotros definimos que una persona o una familia está sobreendeudada cuando debe más de 7 veces su renta bruta mensual en deudas de consumo. O sea, una persona que gana 500.000 pesos brutos mensuales, si tiene un stock de deuda de 3,5 millones o más, a nuestro juicio está sobreendeudado, porque si uno hace el cálculo de la cuota que significa pagar esos 3,5 millones respecto de ese ingreso de 500, probablemente esa persona o esa familia va a estar destinando el 30% o más de su ingreso a pagar cuotas. De hecho, el FOSIS, respecto al quintil de ingreso, dice que esta familia destina el 60% de su ingreso a pagar cuotas. ¿Y cuál es el tope ahí, el 30%? O sea, mis deudas por consumo no debiesen superar el 30% de mi sueldo. Nosotros en general aconsejamos que no sea más de un 20%, a lo más un 25% del ingreso bruto o disponible, digamos, cualquiera de los dos criterios. Sobre el 30% la verdad es que se hace bastante insostenible, por eso es que cuando uno lee que estas familias tienen el 60% de su ingreso comprometido en deuda, la verdad es que estamos hablando de niveles demasiado altos de sobreendeudamiento, los cuales realmente es casi imposible salir. Ahora, la pregunta es si ese porcentaje no es muy bajo, porque imagino que una persona que gana 500.000 pesos, si se puede endeudar hasta un 30%, es decir, estamos hablando de 150.000 pesos, ¿qué acceso puede tener a un automóvil? ¿Qué acceso puede tener a un departamento? ¿Qué acceso puede tener incluso a vacaciones? ¿Qué uno puede hacer con una línea de crédito de 150.000 pesos hoy día en Chile? Bueno, lo que pasa es que, ojo, el 30% respecto del ingreso es lo que puede destinar a pago mensual. Ah, perfecto. Por lo tanto, no la es línea deuda completa. Una línea de crédito, en el ejemplo que tú dices, probablemente sería 10 veces ese monto. Esa persona perfecto. tendría una línea de crédito de 1,5 millones, pagaría el 10% mensual. No es el monto total de la deuda, sino que el valor de la cuota. El valor de la cuota, el valor de lo que tú puedes disponer para pagos mensualmente respecto de tu ingreso, en este ejemplo, no debiera ser jamás mayor que 150.000 pesos. O sea, 30% ya es un nivel bastante exagerado a nuestro juicio. 25% como máximo es lo que se aconseja. Por lo tanto, en tu pregunta, ¿cuándo sé que estoy sobreendeudado? Yo tengo que hacer dos ejercicios. Uno, ¿cuánto debo sumar todas las deudas de consumo y dividirlas por mi renta bruta? Si esa división da más de 7 veces, estoy técnicamente sobreendeudado. O si estoy destinando mensualmente más del 25% de mi ingreso líquido a pagar deudas de consumo, estoy también probablemente en la categoría de sobreendeudamiento. Y ahí si hago ese diagnóstico, ¿qué hago? Aparte de sentarme a llorar, pero ¿qué hago aparte de bueno, claro, la verdad las cosas que un consejo que dan muchas instituciones financieras en general, nosotros también, que no significa que siempre sea la solución, es poder consolidar todas las deudas, de consumo en una deuda. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente, y esto tiene que ver probablemente con el sistema financiero comercial, como le hemos enseñado a las personas a usar el endeudamiento. Siempre le dijeron
¿cierto? O siempre nos dijeron que lo que importa es la cuota. Siempre importó, ¿cierto?, en el análisis de la casa comercial, que si uno decía, mira, esto puede ser caro o barato, no se preocupe, si usted puede pagar la cuota, entonces está bien. Por lo tanto, la gente ha ido acumulando muchas cuotas que también tienen costos muy diferentes. Y por lo tanto, cuando tú logras consolidar todas esas deudas a un nivel de costo más bajo, probablemente tienes algo que se llama liberación de carga financiera. O sea, esa persona en el ejemplo que pagaba 150.000, a lo mejor libera 50.000 y puede pagar 100.000 y destinar esos a más tiempo. Bueno, mira, había una vez un ejecutivo de cuenta me decía a mí, yo negociando un crédito, y me dijo que hay dos tipos de personas cuando se enfrentan a algún tipo de gasto de consumo o de algún tipo de crédito. Una es la que prefiere pagar más y estar un poquito acogotada por más tiempo, digamos, por menos tiempo, pero terminar de pagar. Sí. Otras que prefieren pagar por más tiempo, pero tener un compromiso de su ingreso mensual menor. ¿Qué es mejor? Mira, la verdad es que no hay una fórmula exacta. Si uno puede pagar en menos plazo, lo recomendable sería pagar en menos plazo, ¿ya? Porque el endeudamiento no debiera ser una situación permanente, que es otro de los problemas que tiene el endeudamiento en Chile. O sea, la gente lo incorporó en su estructura de presupuesto familiar y la gente dice, yo destino siempre el 20, el 30% de mi presupuesto a pagar deudas. Eso supone hipotéticamente que una familia está toda la vida pagando deudas. Por lo tanto... Es que uno está toda la vida pagando deudas. Pero mira, lo que pasa es que, ojo con lo siguiente, hay un ciclo de vida, ¿cierto? Cuando tú llegues, ¿cierto?, a la jubilación, ojalá no estés pagando deuda. Porque no vas a poder pagarla. Porque no vas a poder pagarla, porque hoy día si tú miras las jubilaciones respecto del ingreso promedio de una familia, probablemente hoy día la tasa de reemplazo, es decir, con cuánto jubilo respecto de cuánto ganabas, es un 40%. Si tú llegas endeudado, sobreendeudado a la jubilación, claro, con un 40% o un 60% menos de tu ingreso, no puedes pagar. No puedes pagar. Entonces, en el ciclo de vida recomendamos que el endeudamiento no sea un endeudamiento para toda la vida. Sea... Jorge, a mí me gustaría mirar esto desde el punto de vista del ciudadano común y corriente que nos está mirando en la casa y que siente que el sistema es súper descarnado. Y tú recién decías una frase que a mí me llama mucho la atención. Tú decías, es la forma en que le hemos enseñado a la gente a utilizar o a manejar su endeudamiento. Y lo hemos visto en la nota anterior, lo hemos visto en distintos casos, como hoy día las multitiendas, los bancos propenden e impulsan a que la gente gaste y se endeude. Hoy día parece ser un muy buen negocio que la gente esté endeudada. Entonces, por ejemplo, a lo mejor es mucho mejor tener una sola tarjeta con la que yo pago todo. Pero hoy día en la industria, el supermercado X me dice que con su tarjeta los precios son menores. La multitienda me dice que con su tarjeta también voy a tener beneficio. El banco me dice que su tarjeta también me sirve para otras cosas. Entonces, hay muchos incentivos para el endeudamiento. ¿Cuáles son los filtros o la psicología que uno debiese utilizar frente a este mercado que te seduce permanentemente y te invita a tener muchos instrumentos financieros, a tener la tarjeta de cada una de las tiendas? Sin duda alguna. Mira, en el mismo estudio FOSIS que ¿cierto?, hacíamos alusión al principio, dice, el gran problema de estas familias, dice, que existen conductas aspiracionales que los lleva, ¿cierto?, a tratar de generar más bienes de consumo en el más corto plazo, pagando como sea. Y eso se debe dar en todos los estratos. Eso se da, es